Problema 1. La densidad en una esfera maciza. En un laboratorio de física se estudia una esfera maciza de metal con un diámetro de 30 centímetros a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Al medir su masa, con una balanza de precisión, se registra un valor de 148,5 kilogramos. La esfera se somete a un experimento donde se calienta uniformemente hasta alcanzar una temperatura de 120 grados Celsius, mientras se analizan sus propiedades físicas y termodinámicas. A. Calcule el peso y el peso específico de la esfera. B. Calcule la densidad de la esfera en kilogramos sobre metros cúbicos utilizando un volumen geométrico. C. Compara el resultado con los valores típicos de metales. Aluminio, 2.700 kilogramos por metros cúbicos, hierro, 7.870 kilogramos por metros cúbicos, plomo, 11.340 kilogramos por metros cúbicos, para inferir de qué material está compuesta. D. Si la esfera se coloca en una plataforma de 0,05 metros cuadrados, ¿cuál es la presión que ejerce sobre ella? Expresa el resultado en pascales. El material de la esfera tiene un coeficiente de dilatación lineal alfa igual a 23 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Calcular la variación del diámetro de la esfera al calentarse hasta 120 grados Celsius. Y la variación de volumen, considerando que el coeficiente de dilatación volumétrica es aproximadamente 3 alfa. Bien, lo primero que hay que hacer es reconocer los datos. Entonces tenemos el diámetro de una esfera es de 30 centímetros. La temperatura inicial es de 20 grados Celsius. La masa de la esfera son 148,5 kilogramos. La temperatura final, porque recuerden que a la esfera la van calentando de a poco hasta adquirir una temperatura de 120 grados Celsius. Y lo primero que se quiere saber es cuál es el peso específico de la esfera. Luego se va a comparar para ver de qué está hecha la esfera, de qué sustancia. Luego se dice que la esfera se coloca sobre un área de 0,05 metros cuadrados y queremos saber cuál es la presión en pascales de esto. Luego sabemos o se nos da como dato que el coeficiente de dilatación lineal de la esfera son 23 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, que queremos saber cuál fue la dilatación lineal y cuál fue la dilatación volumétrica, sabiendo que gamma es aproximadamente 3 veces alfa. Esto se llama coeficiente de dilatación volumétrica. Es para calcular el peso. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Peso es igual a 148,5 kilogramos por aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Peso igual 148,5 por 9,8. Y esto me da igual a 1455,3 newtons. Recordemos que kilogramo metro sobre segundo cuadrado resulta en newtons. Ahora vamos por el peso específico, donde el peso específico es el peso que tiene un objeto por unidad de volumen, ¿sí? Por lo tanto, primero vamos a tener que calcular el volumen. El volumen es el volumen de una esfera, 4pi por radio al cubo sobre 3.
Y acá nosotros tenemos el radio. En los datos lo que nosotros tenemos es el diámetro de 30 centímetros. Así que de acá vamos a sacar el radio, porque yo sé que el radio es el diámetro sobre 2 y por lo tanto el radio será los 30 centímetros dividido en 2. Y por lo tanto el radio son 15 centímetros. ¿Sí? Así que vamos a reemplazar aquí. Volumen igual a 4pi por 15 centímetros al cubo sobre 3. Pero aquí también tenemos un tema porque nosotros necesitaremos el volumen en metros cúbicos, ya que la masa la tengo en kilogramos. Y para comparar, voy a comparar con datos que están en kilogramos sobre metros cúbicos, así que podemos hacerlo desde ahora. La conversión de la unidad será, radio dijimos que son 15 centímetros por línea de fracción. Si centímetro está arriba, lo escribo abajo, lo voy a pasar a metro. Un metro tiene 100 centímetros y esto igual. ¿Qué hago? 15 por 1 dividido en 100. 0,15 metros. 4pi por 0,15 metros al cubo dividido en 3. Así que vamos a calcular el volumen. Entonces será 4 por shift exponencial, me da pi, con su valor exacto, por 0,15 al cubo dividido en 3. Y por lo tanto el volumen me da 0,014. Si bien volumen igual a 0,014 metros cúbicos. A calcular el peso específico, porque yo voy a tener peso específico igual a 1455,3 newtons sobre el volumen, que es de 0,014 metros cúbicos. 1455,3 me da 103.950 newtons sobre metros cúbicos. Newton sobre metros cúbicos lo vamos a tener que pasar a kilogramos sobre metros cúbicos. 50 newtons sobre metros cúbicos por línea de fracción. Lo único que tenemos que hacer es pasar los newtons a kilogramos fuerza. Si newton está arriba, lo ponemos abajo. Lo vamos a pasar a kilogramos fuerza. Un kilogramo fuerza son 9,8 newton. 103.950 dividido 9,8. Igual. 10.607,14 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Bueno, ahora, como lo dice el problema, lo comparamos con los datos que tenemos ahí: aluminio, hierro y plomo. Y esos 10.607 se parecen más al 11.340 kilogramos por metros cúbicos, o sea que es posible que haya estado hecho de plomo. Vamos a calcular la presión ahora, donde la presión es el peso sobre el área. $1.455,3 dividido 0,05. Y esto me da 29.106.
pascales. Aquí justamente newton sobre metros cuadrados nos da en pascales. Ahora vamos a la dilatación lineal, delta de L. Delta de L es igual a alfa por la longitud inicial por delta de T, es decir, el cambio de temperatura. En este caso, delta de L es lo que es la variación del diámetro de la esfera, que será alfa por el diámetro inicial, que es lo primero que nos da como dato, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso es delta de T. Entonces delta de D es igual a alfa es igual a 23 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius por el diámetro por la temperatura final menos la inicial. 23 por 10 a la menos 6 por 30 por 120 menos 20 es 100. 0,069 es el cambio de longitud que tuvo. Estamos hablando de centímetros. Y ahora me pide el delta de B, el volumen que habíamos dicho que era 0,014 metros cúbicos, lo vamos a pasar a centímetros cúbicos. Y entonces si metros cúbicos está arriba, lo vamos a poner abajo. Un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y nos da 14.000 centímetros cúbicos. 14.000 centímetros cúbicos. Ahora para calcular el cambio del volumen, o sea, la dilatación volumétrica, vamos a tener 3 veces alfa por el volumen inicial por el cambio de temperatura. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a tener delta de volumen igual. Alfa vale 23 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, por el volumen inicial. El volumen inicial es 0,014 metros cúbicos. Y vamos a pasar estos metros cúbicos a centímetros cúbicos para que quede todo como estaba antes. Entonces, si metros cúbicos está arriba, lo ponemos abajo. Lo vamos a pasar a centímetros cúbicos. Un metro cúbico son igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. 0,014 por 1.000.000 igual a 14.000 centímetros cúbicos. Entonces esto es lo que vamos a reemplazar aquí en el volumen inicial, porque era lo que tenía inicialmente la esfera. Por el cambio de temperatura, que es la temperatura final menos la inicial, que son 120 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Hacemos 3 por 23 por 10 a la menos 6 por 14.000
que es el volumen, por 100 grados Celsius, que es el cambio. 120 menos 20 son 100. Es el cambio de temperatura. Igual. 96,6. 96,6 centímetros cúbicos. Ese es el cambio de volumen o la dilatación volumétrica.